¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Jueces capítulo 19, un capítulo bastante fuerte, ¿verdad? Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu infinito amor. Gracias por ser nuestro Dios único, verdadero. Gracias por ser nuestro Dios tan bueno, tan misericordioso, Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos el privilegio de la oración, el privilegio de poder seguir leyendo y escuchando tu palabra, seguir aprendiendo todos los días y recordándonos lo importante que es hacer tu voluntad, lo importante que es ser obedientes, lo importante que es ponerte a ti primero por sobre todas las cosas. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones y guíanos, por favor, Padre amado, con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a poder valorarla, atesorarla en nuestros corazones y recordarnos siempre hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas y te pedimos que nos libres de todo mal en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Como les dije, es un capítulo de Jueces 19, bastante fuerte, ¿verdad? Pero todo empieza, no nos dice el nombre de esta persona, pero es un hombre que es un Leví. Quiere decir que era de la tribu de Leví. Y como sabemos, los de la tribu de Leví estaban escogidos para servir a Jehová, para hacer su voluntad, para ser sacerdotes, para atender en el templo. Entonces, eran los que estaban designados, separados para Jehová. Entonces este hombre dice que vivía en la parte recóndita y montañosa de Efraín. Llevó a su casa a una mujer que era de Belén de Judá, o sea, era una israelita también, para que fuera su concubina. Entonces esto hizo que ella se enojara mucho y se escapó de ahí. Entonces se fue a su casa con su padre nuevamente y 4 meses después el hombre, tomando un ciervo y un burro para ella, ¿verdad? Fue para ver si podía hacerla regresar. Entonces se fue a la casa de ella lo hizo entrar, lo presentó a su padre y a su papá le cayó muy bien, quedó encantado de conocerlo, ¿verdad? Entonces le pidió que se quedara un tiempo con ellos para probablemente poder conocer un poquito más de él y disfrutar también un poco de su hija antes que se vaya. Entonces el padre le pidió que se quedara, él aceptó, se quedó 3 días. Luego dice, eh, el cuarto día se levantaron temprano para poder irse, ¿verdad? Para partir, pero el padre de la muchacha insistió que desayunara primero y luego le rogó que se quedaran un día más. Entonces, como el papá fue insistente, el hombre decidió aceptar y quedarse un día más. Entonces se quedó el cuarto día más. El quinto día, dice, a la mañana siguiente, se levantaron temprano una vez más para poder viajar, pero el padre de la mujer les dijo, quédense solamente hoy día y salgan durante la tarde. Entonces, ellos tuvieron otro día más de fiesta. Esa tarde, mientras la muchacha y el siervo preparaban para partir, el padre de ella dijo, miren, se está haciendo tarde, quédense esta noche, tendremos fiesta y ya mañana pueden levantarse temprano y se irán. Pero esta vez el hombre fue firme y se fue. Entonces, porque él se había quedado ya 3 días, ¿verdad? Y habrá dicho, ok, el cuarto día se iba a ir, le dijeron quédese, el quinto día también, ok, pero este iba a ser el sexto día y dijo, probablemente es demasiado, me tengo que ir, y se fue. Pero acá vemos que el papá tenía mucha insistencia en que se sigan quedando, ¿verdad? Quizás él ya presentía algo que iba a suceder o que no iba a volver a ver a su hija. Como padres muchas veces tenemos esos presentimientos. Entonces, quizás algo sentía que no deseaba dejarla ir. No sabía que era su pareja, que era un hombre bueno, pero como que no deseaba que se vaya todavía. Entonces, como digo, quizás como papá presentía algo
y lo retardaba, lo retardaba, lo retardaba, ¿verdad? Hasta que él dijo ya no y se fueron. Entonces, en el camino llegaron, dice, bueno, estaban el siervo, ella y el burro que estaban llevando, ¿no? Entonces llegó hasta Jerusalén, que también era conocida como Jebús, y antes que oscureciera, el siervo le dijo, se está haciendo demasiado tarde, quedémonos aquí esta noche, le dijo. No, dijo el amo, no podemos quedarnos en esta ciudad pagana porque no hay israelitas. Entonces, la ciudad donde estaban, como dice aquí, era Jerusalén, pero en ese tiempo parece que no vivían israelitas, ¿verdad? Entonces le dijo, es una ciudad pagana. Entonces, era una ciudad donde adoraban ídolos y segundo, no hay israelitas, no había israelitas en ese tiempo. Entonces dijo, es peligroso estar en un sitio donde hay personas que adoran a dioses, que no son israelitas, mejor sigamos el camino. Y sí, quizás tenía razón en ese momento, ¿verdad? Siguieron la marcha, el sol se estaba poniendo, cuando llegaron a Gabá, el pueblo de la tribu de Benjamín, ahí fueron para pasar la noche. Entonces, él se sintió seguro porque llegaron a una ciudad de la tribu de Benjamín, que obviamente era del pueblo de Israel, de su pueblo, ya que él era Leví y su concubina o la chica con la que estaba era de Judá, ¿verdad? Entonces se sintieron un poco más tranquilos de estar en una ciudad de su mismo pueblo, se puede decir entre comillas, ya que todos eran israelitas. Entonces, como nadie les había ofrecido quedarse, yo probablemente me pongo a pensar, ¿no? O sea, si nadie me ofrece un lugar para vivir, ¿qué personas son estas, no? Un lugar para quedarme, porque normalmente los israelitas siempre te daban, abrían las puertas de tu casa, porque ellos seguían las enseñanzas de Dios, que es ayudar al que viene de lejos, darle la puerta, ¿verdad? Abrirle un espacio en tu casa. Entonces, yo pienso que quizás debió este hombre, antes de hacer lo que hizo, primero orar a Dios para que Jehová lo guiara, su camino, sus decisiones y saber si estaba bien quedarse ahí o no. O si hubiera sido mejor cuando el siervo le dijo quedarse en esa ciudad que él dijo que era pagana de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, es ahí el problema cuando uno empieza a tomar sus propias decisiones y no pones a Dios primero. Entonces, si él hubiera consultado con Jehová, si él hubiera puesto a Dios primero, si le hubiera pedido, Dios, guía mi camino, ayúdame a saber qué debo hacer, ayúdanos para que podamos llegar sanos en el camino que tenemos que llegar a casa, o qué es lo que debo hacer, quizás no hubiera pasado lo que sabemos que pasa más adelante, ¿verdad? Si hubiera puesto a Dios primero, si hubiera orado primero, antes de él mismo tomar sus propias decisiones, entonces Jehová probablemente le hubiera dicho, quédate mejor en la ciudad de Jerusalén, o quizás le hubiera dicho, sigue de frente de la ciudad de Gabar a la siguiente. Dios lo hubiera guiado, pero él no oró, no pidió, entonces él tomó sus propias decisiones. Entonces, al llegar a esta ciudad de Gabar, que es de la tribu de Benjamín, como sabemos, nadie les ofreció hospedaje, entonces se tuvieron que quedar recostados en el parque. Ahí estaban durmiendo en la plaza. Pero dice que apareció un anciano que regresaba de su trabajo y este anciano era de la región de Efraín también, pero que vivía en Gabá, que era territorio de Benjamín, perdón, de Benjamín, sí, porque él era de Efraín. Cuando vio a los viajeros acampados en la plaza, les preguntó de dónde eran y hacia dónde iban. Entonces, como vemos, era un anciano que sí se preocupaba de su prójimo, que sí eh, les dio pena verlos ahí, ¿verdad? Y les ofreció su casa. Entonces, primero les preguntó, eh,
de dónde eran y hacia dónde iban. Entonces el hombre le contestó, vamos desde Belén de Judá hacia mi casa, porque sabemos que la muchacha era de Belén, ¿verdad? De Belén, que pertenece a la tribu de Judá, Belén de Judá, hacia mi casa. Vivo en la región más lejana del monte de Efraín, pero nadie nos ha acogido esta noche. Entonces el anciano le dijo, oh, no se preocupen, vengan a mi casa esta noche y pueden pasar la noche ahí. Solo era una noche que necesitaban ellos para poder descansar. Y así lo hicieron. Lo llevó entonces a su casa y les dio forraje para los burros mientras ellos descansaban, y luego ellos cenaron, comieron todos juntos. Entonces estaban, dice, comiendo alegremente cuando de repente rodeó la casa una pandilla de pervertidos sexuales. Pervertidos sexuales. Entonces, vemos que en esa ciudad había gente muy mala, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos se asustaron. Quiero darles, antes de continuar, ¿qué significa perdidos sexuales? Pervertidos sexuales, ¿verdad? Acá dice, qué raro. Ok, dice, perdón. Ok, pero sabemos son aquellos que hacen perversidades, maldades, cosas horribles sexuales, ¿verdad? Entonces, vemos que en ese pueblo, en esa ciudad, que él pensó que iba a estar segura porque era parte del pueblo de Israel, existían y habían personas tan malas y crueles como las que vemos ahora, las que estábamos leyendo. Entonces, cuando estaban ellos tranquilos, dice, una pandilla de pervertidos sexuales comenzaron a golpear la puerta y a pedir al anciano que sacara al hombre que estaba con él para violarlo. El anciano salió y habló. ¿Se imaginan qué momento tan terrible? ¿Verdad? Que estén golpeando tu casa, que estén golpeando la puerta y que digan, sáquenlos que los queremos violar. Qué horrible. Y qué gente para pervertida, ¿verdad? Qué terrible. Entonces le dijo, no, hermanos míos, no hagan tal perversidad, les rogó. Y vemos al anciano que se ve que era una persona bastante noble de corazón, porque no salió a insultarlos, sino todavía les dijo, hermanos míos. Porque como dicen, no somos nosotros los que nos toca juzgar, quien va a juzgar es el de arriba. Aún así él los trató con cariño, aunque no merecían nada, ¿verdad? Pero él les dijo, no, hermanos míos, no hagan tal perversidad, les rogó. No hagan tal perversidad, hermanos míos, porque sabe que son gente confundida, gente que se guía por las cosas del mundo, gente que se deja guiar por sus instintos. Entonces, es mi huésped, le dijo, no lo hagan. Entonces, ¿qué hizo? El hombre, dice, ellos no quisieron oírle, entonces el hombre empujó a su mujer hacia afuera y ellos abusaron de ella toda la noche, violándola por turnos hasta la mañana. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Pobrecita. Al fin, al amanecer, la dejaron ir. Ella se desplomó en la puerta de la casa y quedó allí hasta que aclaró. Cuando el hombre abrió la puerta para seguir su camino, la encontró caída frente a la puerta, con las manos agarrando el umbral. Bueno, vamos, le dijo, pongámonos en marcha. Pero no recibió respuesta, pues ella estaba muerta. Qué terrible, realmente es una historia bastante chocante, ¿verdad?
Y si nos ponemos a pensar, a veces vemos esto también que sucede en los días de hoy. Estas cosas terribles, estas perversidades horribles, esta gente tan mala, tan cruel, tan dura, que están guiadas por sus instintos, por su perversidad, por su maldad, por su egoísmo. Qué terrible, ¿verdad? Realmente, qué terrible. Y pobrecita esta mujer. Ahora quizás se entiende mejor porque el padre no deseaba que vaya, ¿verdad? Sentía que necesitaba quedarse un poco más. Entonces quizás era esto lo que el padre presentía. Yo creo también algo que a mí me quedó es por qué el hombre empujó a la mujer, ¿verdad? Y también el, el viejito, ¿verdad? El que los ayudó, les dijo, tomen a mi hija virgen y a la esposa de este hombre. Yo las sacaré, pueden hacer con ellas lo que quieran, pero no toquen a este hombre. Entonces, ¿por qué dejar a ellas, verdad? ¿Y por qué el hombre le lanzó a la mujer? Entonces, hay muchas preguntas que a veces es difícil contestar. Pero recordemos que este hombre, como vimos en un comienzo, era un levita consagrado para Jehová. Y quizás eso es uno. Y dos, también este anciano tenía a él como su huésped. Entonces, huésped era como cuando tú invitas a alguien a tu casa, es alguien que tú debes de cuidar y proteger, que está bajo tu cuidado, bajo tu protección. Y si invitas a alguien para que le pase eso, probablemente es un agravio muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso era tan importante para él proteger a este hombre y que no le vaya a suceder nada, justamente por como ellos veían ser un huésped, ¿no? Que estaba a su cuidado, a su protección. Porque él lo invitó al hombre, él llevó, claro, al siervo y el esto, pero él invitó al hombre. Pero realmente a veces es difícil. Entonces, uno puede ser porque era levita, dos, porque el anciano tenía que cuidar y proteger a este hombre, y la acción del hombre de empujar a la mujer de esta manera, pienso que era un momento desesperado que tomó, pero que es un poco difícil también de entender por qué, ¿verdad? Pero sabemos que quizás fue el momento tenía que alguien, como se dice, sufrir, sacrificarse por todos ellos. Entonces fue bastante triste, o quizás no pensó que ellos iban a hacer eso, ya que ellos querían a un hombre, porque es lo que querían, al hombre, al huésped. Y cuando el Señor les dijo, le voy a dar a su esposa y a mi hija, ellos no quisieron. Entonces, quizás fue por eso que en ese momento simplemente empujó a la mujer, ¿verdad? Pero realmente a veces es difícil, pero tratamos de entender un poco por qué él tomó esa decisión. Y quizás, como digo, no pensaba que ellos iban a hacer eso, sino que simplemente la iban a dejar. Entonces él, al verla muerta, la llevó en su burro y llegado ahí, la cortó en 12 partes y envió una parte a cada una de las tribus de Israel. La nación entera se levantó en acción contra los hombres de Benjamín a causa de este hecho. Obviamente, esto no quedó ahí.
estas personas tenían que pagar por lo que habían hecho, puesto que también era el pueblo de Israel. Eran israelitas también. ¿Cómo puede haber tanta maldad? ¿Verdad? Qué terrible. Pero bueno, como dicen, esto no quedó ahí y ellos iban a pagar por lo que habían hecho. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Si tienen algo que agregar, si hay algo que les gustaría preguntar, por favor no duden en hacerlo. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.